esos socialistoides, empezando por la ONU. A Comisión Interamericana ha decidido instalar una sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada sobre la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Es una especie de una sala situacional en alerta permanente que año pasado ha producido 24 comunicados de prensa, 3 cartas con solicitud de informaciones al Estado. Nosotros otorgamos 10 medidas cautelares para situaciones de grave riesgo a la vida y a la integridad física de personas, alcanzando la protección de decenas de ciudadanos venezolanos. Hemos enviado 2 casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Realizamos no ano passado 10 audiências públicas temáticas para visibilizar as denúncias de violação a los derechos humanos en el país, e também realizamos 7 reuniões de trabalho com sociedade civil e a presença do Estado para discutir o compromisso e o dever de cumprimento das medidas cautelares otorgadas à proteção das pessoas. Para o fim de produzir esse comunicado, a comissão solicitou informação sobre a situação geral de direitos humanos em Venezuela, tanto a organizações da sociedade civil como ao Estado. A comissão agradece a informação recebida e aportada por uma grande quantidade de organizações da sociedade civil. Esta informação permitiu à comissão realizar detalhado análise da situação atual de direitos humanos no país, à luz de suas obrigações internacionais. A comissão quer fazer reconhecimento público a los bravos defensores e defensoras de direitos humanos que estão denunciando com coragem a arbitrariedade. Estão, por consequência, sofrendo hostigamentos, persecuções e riscos à sua própria vida e integridade física. Esse informe que se apresenta nesse momento já foi notificado ao Estado de Venezuela no passado viernes 9 de fevereiro. A sua vez, como já foi dito, se entregou em persona ao secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, hoje por la manhã. Vale señalar que as observações aportadas por el Estado ao elaborador deste informe, que lhe foi enviado por a comissão, foram incluídas no informe de acordo com o estipulado no regulamento da Comissão Interamericana. A comissão, por lo tanto, põe à disposição este informe a toda a comunidade internacional para os fines que considerem pertinentes. O presidente da Comissão Interamericana, Francisco Aiguren, que também é relator sobre a situação dos direitos humanos para a Venezuela, vai nesse instante apresentar o conteúdo do informe. Com a palavra, senhor presidente. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Buenas tardes a todas, a todos. Como señalaba nuestro secretario ejecutivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera de particular importancia el lanzamiento de este informe sobre institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, informe de país. Eso explica mi presencia aquí en mi doble condición de presidente de la Comisión Interamericana y de relator para Venezuela. Es muy importante para nosotros contar con ustedes aquí y con quienes siguen esta presentación del lanzamiento del informe. Como ya señalaba nuestro secretario, pues el saludo a las organizaciones de la sociedad civil, y permítanme también, y espero no incurrir en omisiones, pero saludar muy especialmente la presencia aquí de los embajadores de México y de Chile, y también de los representantes alternos de países como Costa Rica, Argentina, Jamaica, Guatemala, Brasil,
Estados Unidos, Canadá, el representante de España, en fin, por eso, entre lo que tengo aquí y lo que puedo ver, pues cualquier omisión, por favor, me disculpan. Pero valoramos mucho esto porque este es un informe que se lanza a la comunidad, pero también dentro de esa comunidad obviamente están las representaciones del Estado, como veremos al final, que mucho tienen que hacer y decir en este terreno. Haré yo una breve referencia a algunos aspectos del contenido de este informe, luego los relatores, tanto de libertad de expresión como de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, apuntarán con mayor precisión algunos de estos aspectos, y bueno, luego tendremos la ocasión de poder absolver las preguntas que se puedan tener deseo de formular. Como ya dijo el secretario, pues un primer componente temático de este informe tiene que ver con la institucionalidad democrática. La Comisión ha venido observando el paulatino deterioro que se ha profundizado e intensificado significativamente a partir del 2015, con una problemática compleja que tiene sus raíces fundamentales en una injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos, particularmente en decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que representaron una injerencia en desmedro, por ejemplo, y fundamentalmente de las competencias de la Asamblea Nacional. En 2017, esta situación tuvo un punto concreto, crítico, que supuso una grave alteración del orden constitucional, como lo señaló en su momento la Comisión Interamericana, cuando se declara en desacato a esta Asamblea Nacional por parte del órgano judicial y se interfieren, coaptan muchas de sus competencias constitucionales. Desde hace 15 años, la Comisión se ha venido pronunciando sobre el tema de la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela. Y esto es consecuencia de la existencia y subsistencia de inadecuados sistemas de elección de juezas y jueces, altos índices de provisionalidad en los cargos que obviamente afectan la independencia jurisdiccional y la autonomía de dicho órgano. Con ello, pues, se afectan claramente las garantías de permanencia en el cargo de magistrados y magistradas, pero sobre todo la garantía fundamental de independencia que requieren los justiciables. Al respecto, en su informe, la Comisión Interamericana hace nuevamente un llamado al Estado de Venezuela a abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento o intimidación o cualquier acción que implique una amenaza, presión directa o indirecta en el ejercicio de la función judicial. Sin una justicia independiente no hay ninguna garantía, ni para la democracia ni para los derechos humanos. Esta injerencia está y ha estado acompañada del inadecuado ejercicio de ciertas funciones por parte de órganos constitucionales esenciales para la vigencia de la democracia y los derechos humanos, tales como el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Por eso la Comisión en su informe recomienda medidas fundamentales que deben ser decisivas para asegurar que estos órganos constitucionales se conduzcan sin interferencias y sin influencias indebidas y cumplan a cabalidad el mandato constitucional, que es clave, claro, para la vigencia del Estado democrático y la separación de poderes en Venezuela. La Comisión también ha identificado y se ha pronunciado sobre obstáculos graves que tienen que ver con el funcionamiento de la Asamblea Nacional, como son, como ya dije, el mantenimiento de su condición de desacato declarada por el órgano judicial, la permanencia de la calificación de traición a la patria a las acciones que pueden realizar los diputados de esta Asamblea Nacional, el mantenimiento de la autoridad del presidente de la República para constituir empresas mixtas sin contar con la autorización del Parlamento o la modificación de leyes respectivas. Así también, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido criticada tanto por su origen y conformación, pero también
por las medidas que ha ido adoptando, excediendo la naturaleza y las funciones que deben competir a un órgano constituyente en respecto a la separación de poderes cuando existe una Asamblea Nacional electa por el pueblo. Todos estos obstáculos convirtieron a la Asamblea Nacional en un órgano inoperativo, incapacitado para ejercer las funciones que la Constitución le reconoce. Por ello, la Comisión, en este informe, llama al Estado a adoptar medidas inmediatas y decididas para restablecer el orden constitucional a plenitud y garantizar también a plenitud la vigencia de una separación de poderes y el ejercicio adecuado de las funciones que la Constitución reserva a cada uno de los órganos competentes. Otro aspecto que tiene que ver y que ha estado sin duda influido por esta situación, esta grave situación política y socioeconómica y de alteración del orden constitucional, condujo y ha conducido a miles de personas a manifestarse públicamente en ejercicio de sus derechos de protesta social y libertad de expresión. En el 2017 se realizaron miles de manifestaciones de protesta en todo el país. En el contexto de estas manifestaciones, solo en el primer semestre del año pasado se han registrado entre 124 y 157 muertes. Ello ha sido acompañado de miles de detenciones, y en el informe se da cuenta cómo esta respuesta represiva ha resultado arbitraria en muchos casos, vulneratoria de los estándares en materia de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales del Estado. No solo por las muertes de personas y también las detenciones, sino por varias denuncias que hemos recibido sobre actos de tortura, algunos torturas como malos tratos, pero algunos otros vinculados también a violencia sexual, o el sometimiento de civiles a tribunales militares. Todo esto ocurre en un contexto de altísimos índices de violencia y de criminalidad, que han sido atendidos a través de planes y operativos de seguridad ciudadana incompatibles con estándares interamericanos de derechos humanos, y que, lejos de reducir esta inseguridad imperante, han generado serias vulneraciones a los derechos humanos. La Comisión ha recibido una serie de denuncias que están recogidas en el informe por parte de las víctimas de esta violencia, y aboga para que estas víctimas encuentren pronto un acceso a la justicia que sea independiente y la debida reparación. Otro tema importante tiene que ver con denuncias sobre altos niveles de corrupción en el país. Ello se ha visto permeado por la débil institucionalidad estatal. Dado que la impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción, se requiere asegurar que los actos de corrupción denunciados sean investigados de manera independiente e imparcial, sin demora y sin influencias ni discriminación de ningún tipo. El ejercicio de los derechos políticos también se ha visto fuertemente restringido con la suspensión de procesos de referéndum y elecciones, y se han registrado denuncias de ventajismo y fraude electoral. La disidencia política sufre serias represalias, como la criminalización y detención de los opositores, así como destituciones de las autoridades opositoras al gobierno. En su informe, la Comisión reitera la necesidad de priorizar la garantía del pleno ejercicio de estos derechos políticos, sin discriminación, hostigamiento ni intimidación. El informe que hoy realizamos su lanzamiento también recoge y documenta la grave crisis económica y social que atraviesa el país y que se manifiesta en hechos tales como graves desabastecimientos generalizados de alimentos, medicamentos, tratamientos médicos, material e insumos médicos, entre otros. Esta situación ha provocado alarmantes índices de pobreza y pobreza extrema, así como serias dificultades para el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, en aspectos tan fundamentales como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. El impacto ha sido mayor, sin duda, sobre aquellos grupos en situación de particular exclusión y discriminación histórica. En su momento,
la relatora podrá profundizar sobre estos hechos, pero podemos decir, por ejemplo, que para agosto pasado, el 68% de niños y niñas menores de 5 años se encuentran en 4 estados de Venezuela en una situación de déficit nutricional y que el 14.5% presentaron desnutrición aguda global. La Comisión urge al Estado a intensificar medidas decididas que estén dirigidas a reducir la situación de la pobreza y la pobreza extrema, así como adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los recursos disponibles se utilicen prioritariamente en evitar retrocesos en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, asegurando el acceso a ellos a toda la población, sin ningún tipo de discriminación por razones políticas. Respecto a la libertad de expresión, que también el señor relator de la materia hará en su momento mayores precisiones, el informe da cuenta de graves y serias restricciones que incluyen la censura y cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas y en general patrones de hostigamiento, criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra la aprobación estatal. Es decir, se busca silenciar, acallar un elemento fundamental de la democracia, que es la expresión libre de la discrepancia, de la disidencia y de la opinión. Estas medidas obviamente no responden a un marco normativo con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado venezolano en una materia y en una práctica tan fundamental para la democracia como es el respeto a la libertad de expresión. Este impacto es evidente en la situación de la democracia en Venezuela y merece una atención prioritaria. Puede mencionarse, por ejemplo, la situación que ha experimentado el periodista Braulio Jatar, quien fue detenido tras divulgar un video que registraba una manifestación emblemática. El periodista Jatar, que fue beneficiario a su momento de medidas cautelares otorgadas por esta comisión, actualmente, gracias a las acciones realizadas, se encuentra en una situación de detención domiciliaria. La comisión quiere resaltar la importante labor, como ya dijo nuestro secretario ejecutivo, que realizan las personas dedicadas, defensoras y defensores de los derechos humanos. Es una labor valiente, sacrificada, heroica, que recibe nuestra solidaridad y atención. En mi nueva condición de relator para el tema de defensoras y defensores de derechos humanos, independencia judicial, me comprometo a seguir con la tarea que viene desarrollando la comisión en este caso y para motivos de este informe, particularmente en el caso de Venezuela. La comisión es consciente de la necesidad de brindar por ello una especial protección a estos defensores y defensoras que nos permiten conocer mucho de lo que sucede en el país. Porque como ya se dijo y ustedes saben bien, la reiterada negativa del Estado a permitir la visita en loco de la Comisión a Venezuela o de alguno de sus relatores o del relator de país dificulta seriamente poder tener una constatación directa de esta situación. Para ir concluyendo, la Comisión Interamericana desea invocar, llamar una vez más al Estado de Venezuela y también a los estados para que se realice una pronta visita en loco de la Comisión o la visita de alguno de sus relatores. La salida de esta crisis, que es institucional, política, económica, social, cultural, ambiental y no sé qué más. Esta salida, la Comisión desea reafirmar, tiene que ser democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Nuestra preocupación fundamental son las venezolanas y los venezolanos. Más allá de descripciones como las que hacemos, estamos hablando de derechos y padecimientos de personas, de hermanos latinoamericanos. Venezuela no puede
continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación que existe en el país, que atienda las recomendaciones realizadas en este informe y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional que buscan atender precisamente el bienestar, la satisfacción básica de las necesidades elementales de la población en temas alimentarios, humanitarios, de salud, etc. La Comisión presenta hoy este informe que da cuenta de la grave situación de derechos humanos y del desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela. Por ello, urgimos a los Estados miembros de la OEA a que, como garantes colectivos de respeto a los derechos humanos en la región, activen los mecanismos políticos disponibles en el sistema interamericano. La Comisión cumple con dar cuenta de estos hechos, con formular recomendaciones. Pero para que estas descripciones de situaciones alarmantes, catastróficas, no queden solo allí, se necesita de parte del Estado de Venezuela el tomar en cuenta y dar cumplimiento a estas recomendaciones, y de los estados de nuestra organización contribuir, presionar para que esto se haga posible. Muchas gracias. Pasar la palabra al señor relator especial de Libertad de Expresión para sus comentarios. Muchas gracias, secretario y presidente. Muy buenas tardes a todas las periodistas, los periodistas, representantes de la sociedad civil y de los Estados miembros de la OEA. Como ha mencionado el presidente, la situación de la libertad de expresión, del derecho a la libertad de expresión en Venezuela es un elemento central de este régimen autoritario que ha desmantelado la democracia en ese país. El régimen ha naturalizado una serie de prácticas dirigidas a suprimir el periodismo independiente, a regular a su antojo la crítica disidente y a reprimir la protesta social, en definitiva, con el objetivo de hegemonizar el discurso. La Relatoría y la Comisión llevan más de 10 años documentando esta situación referida a la libertad de expresión en el marco de este deterioro institucional y de los derechos humanos, y quiero mencionar que Venezuela hace más de 2 años que está en un permanente estado de excepción, una situación inédita para los países de la región. Creo que no es ligero afirmar que la situación de la libertad de expresión en Venezuela es el deterioro más largo y sostenido de las libertades fundamentales en los últimos años de democracias en nuestro continente. Voy a mencionar algunos de los patrones que el informe que hoy presentamos profundiza en materia de libertad de expresión. Primero, un patrón de violencia contra trabajadores de los medios de comunicación, de agresiones, de detenciones, de amenazas, de roturas de equipo, de hostigamiento, en general por parte de agentes estatales o de las fuerzas de seguridad, retiro de pasaportes a periodistas venezolanos que justamente cumplen con su labor de informar. En segundo lugar, un patrón de detenciones y expulsión de periodistas extranjeros. Durante 2016, 30 periodistas extranjeros que querían o que estaban trabajando en Venezuela fueron expulsados por investigar hechos de corrupción o informar de la crisis política y social que se acaba de describir. En tercer lugar, la criminalización del trabajo periodístico y de la crítica, a partir de la apertura de procesos penales contra periodistas, profesores, ciudadanos, manifestantes, en general por casos de interés público. Se mencionaba el caso del periodista Braulio Jatar, lo reafirmamos. Tenemos los casos de apertura de procesos penales contra directores de medios como El Nacional, Tal Cual o La Patilla. Tenemos la detención arbitraria del profesor Santiago Guevara por alegada traición a la patria. Y más recientemente, no llega a estar en este informe, pero se acaba de abrir una serie de procesos penales contra los periodistas de Armando Info
que es un portal web que justamente investiga corrupción. Cuarto, un patrón de censura indirecta a través del cierre masivo de medios de comunicación. CONATEL, que es el regulador de los medios de comunicación audiovisuales en Venezuela, ha suprimido y revocado las autorizaciones para 49 radios y señales de televisión. También ha afectado y ha suprimido las señales de televisión de medios internacionales como CNN, NTN24, RCTV, Caracol, etc. Y ha abierto procesos contra cadenas locales o televisoras locales, como es el caso de Globovisión. Quinto, la censura en la web. Hay documentado en el informe varios casos de portales web como Vivoplay, Maduradas, Dollar Today, noticieros, etcétera, que han sido suprimidos al interior, digamos, no pueden ser recepcionados por la población en Venezuela durante largos periodos. Sexto, un patrón de declaraciones estigmatizantes contra periodistas, opositores, disidentes a cargo de las más altas autoridades, en este caso el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y la ex canciller Delcy Rodríguez, acusando a los medios de golpistas, de conspiradores, de fascistas, de escuálidos y otros adjetivos por el estilo que son habituales a través nada menos que de los medios públicos en Venezuela. Sexto, el ataque a través de internet, ataques de DOS y secuestro de cuentas que en internet, que se ha vuelto un espacio muy importante por la clausura justamente de los medios públicos y de los medios privados que se encuentran bajo el ataque que acabo de mencionar. En séptimo lugar, una política de secreto y de control de la información sobre asuntos de alto interés público, incluidos justamente las políticas de salud, de alimentación, de mortalidad materna e infantil, ni que hablar de asuntos que tienen que ver con la administración de los fondos públicos, etcétera, que se encuentran bajo un manto de secreto protegido por el Tribunal Superior de Justicia, con sentencias que están absolutamente alejadas de los estándares interamericanos en esta materia. Y quiero también mencionar rápidamente la problemática que enfrenta el derecho a manifestar, reunión y protesta social en Venezuela. Se ha mencionado que desde el 1 de enero de 2017 se registraron 144 personas asesinadas, fallecidas en el marco de protestas sociales. 44 de ellas está hoy comprobado a manos de las fuerzas de seguridad, 27 a manos de colectivos irregulares, y han también fallecido 9 agentes policiales en el marco de manifestaciones violentas que el Estado no ha sabido manejar. Hay un comprobado uso excesivo de la fuerza por parte de policías militarizadas como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, uso de armas de fuego en el marco de protestas, uso inadecuado de armas no letales como gases lacrimógenos, política de detención permanente de procesos en el marco de protestas, y también allanamientos ilegales de viviendas y complejos de defensores de derechos humanos que promueven la protesta, que ha sido además militarizada. Todo esto, digamos, y algunos otros temas que están en el informe, a nuestro juicio constituyen graves violaciones a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, en particular al artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y el artículo también 21 y otros artículos que justamente garantizan el derecho a expresarse, el derecho a manifestar, el derecho a participar de la vida política del país. Muchas gracias. La palabra a la señora Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Buenos días a todos y a todas, periodistas, integrantes de la sociedad civil, de los Estados miembros y observadores de la organización, personal de la organización y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene realizando un trabajo tan arduo para dar seguimiento a la situación en Venezuela, que se refleja en el informe que hoy presentamos, el cual da cuenta de la crisis económica, política y social de Venezuela y cómo la misma afecta a los derechos humanos de sus habitantes de manera integral, tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales a cargo de esta relatoría.
La crisis se enmarca en un contexto de retrocesos y de débil capacidad institucional para garantizar niveles adecuados a la vida de la población. Se registra un aumento significativo de la pobreza y de la pobreza extrema, como de la escasez y el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, el acceso a servicios de salud para grandes sectores de la población. También los derechos a la educación y a la vivienda se están viendo particularmente afectados, como se refleja en el informe. La crisis está afectando de manera especialmente grave a las personas y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad. Los niños, las niñas, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, personas adultas mayores, personas viviendo con enfermedades graves y no tanto, porque hoy en Venezuela, y durante el tiempo que este informe da cuenta, una simple afección respiratoria, una simple gripe, puede costar muy caro en términos de vida y de salud a una persona. También está forzando a migrar a miles de venezolanos y venezolanas a los países limítrofes, a otros de la región y del mundo. El capítulo 5 de este informe está dedicado a la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y quisiera dejar registrado, como relator especial para esta inmensa categoría de derechos, el esfuerzo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar la situación de Venezuela desde una perspectiva de indivisibilidad y de interdependencia de todos los derechos humanos. No podría ser de otra manera si vamos a la letra del informe y sobre todo a la dura situación de vida que viven miles de venezolanos y venezolanas. El análisis de la situación, la lectura jurídica interamericana a partir de la Carta, de la Declaración Americana, como también de otros tratados internacionales suscritos, ratificados por el país, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también la propia Constitución y marco legal nacional, han sido objeto de atención y de pronunciamiento a través del informe. Nos preocupa, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta subrelatoría especial sobre DESCA, la falta de información oficial actualizada. La hemos requerido y vamos a seguir haciéndolo al Estado de Venezuela. También hacemos un llamado en ese sentido de cara a la próxima audiencia que vamos a celebrar de oficio durante el 167 periodo de sesiones en Colombia en relación con los derechos a la salud y a la alimentación. Queremos dejar asentado desde la Relatoría Especial, como se hace en el informe, que una crisis económica no es excusa para que un Estado deje de dar atención prioritaria a los DESCA de su población. Más bien, debe redoblar los esfuerzos para asegurar contenidos esenciales de los derechos como la alimentación, la salud, para que sean satisfechos, especialmente aquellos de las poblaciones más vulnerabilizadas. La naturaleza progresiva de los DESCA implica no permitir retrocesos. Incluso cuando hay crisis como la que vive Venezuela, deben priorizarse la generación de programas de bajo costo, como lo ha dicho el Comité DESC, y apoyarse en la cooperación internacional, buscando activamente su soporte. También queremos dejar en claro la obligación inmediata que tienen los estados, y en este caso Venezuela, de asegurar los DESCA sin discriminación. El informe refiere cómo hemos recibido denuncias de que no se estarían repartiendo alimentos, salvo acreditación de pertenencia al partido en el gobierno. Y lo mismo estaría pasando con acceso a los servicios de salud. Voy a brevemente referirme a los distintos aspectos de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que refiere el informe, partiendo por la pobreza. Una situación que ha crecido alarmantemente en el país. Según los datos oficiales, tiene unos porcentajes que igualmente son preocupantes. Según los datos procedentes de la encuesta de las condiciones de vida en Venezuela, un 81,8% de hogares en Venezuela durante el 2016 estaría en condiciones de pobreza y un 51,1% de pobreza extrema. Hablamos también de la feminización de la pobreza en Venezuela, de 350.000 mujeres que serían más pobres en relación con los hombres, y las cargas desproporcionadas de cuidado y de crianza que enfrentan estas mujeres. Yendo al derecho a la alimentación, por dar algunos de los datos más relevantes del informe, la Comisión vuelve a lamentar la falta de cifras oficiales sobre la situación alimentaria y nutricional que dificulta el conocimiento de la dimensión en términos cuantitativos de la afectación del derecho a la alimentación. Sin embargo,
según la información que hemos recibido de organizaciones de la sociedad civil, en el 2016 la escasez de productos de la canasta alimentaria alcanzó un 82,8%, resultando que 9 de cada 10 hogares de Venezuela estarían en situación de inseguridad alimentaria. Esta situación grave en relación con el derecho a la alimentación nos preocupa especialmente si hablamos de niños, niñas y adolescentes, si hablamos de personas privadas de libertad, si hablamos de pueblos indígenas o de personas adultas mayores. Y si bien también reconocemos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Venezuela, por ejemplo, con la implementación de los comités locales de abastecimiento y producción, los denominados CLAP, nos preocupa sobremanera esta posible discriminación registrada a través de las denuncias recibidas sobre quiénes nos estarían viendo beneficiados por estas ayudas debido a su adscripción política diferente al gobierno. El derecho a la salud también forma parte de los principales motivos de preocupación del informe, siendo los datos bastante elocuentes de que la escasez y el desabastecimiento de medicamentos, de insumos, de materias y tratamiento médico en Venezuela se viene agravando desde el 2014. Existiría un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional, un colapso de la infraestructura hospitalaria a nivel nacional, dado que el 50% de quirófanos estarían inactivos y el 80% de servicios de diagnóstico estarían inservibles, de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales. Son bastantes los datos que ofrece el informe en relación con el derecho a la salud, preocupándonos especialmente la situación de personas adultas mayores, de niños, niñas y adolescentes, de personas viviendo con VIH o de otras que por la gravedad de las afecciones que padecen están en una situación no solo de especial vulnerabilidad, sino de especial riesgo. También registra el informe afectaciones e impactos de esta crisis económica, social, política que vive Venezuela en cuanto al derecho a la educación. Un derecho que se está viendo afectado tanto por el impacto que tiene la falta de cumplimiento del derecho a la alimentación, como también hemos recibido denuncias en relación con la falta de autonomía universitaria. Nos preocupa especialmente el ausentismo escolar que se registra en Venezuela, a consecuencia no solo de la falta de derecho a alimentación de los niños y de las niñas, sino también de la falta de acceso a servicios básicos como es el transporte, como es el agua, y también la situación de los docentes y las docentes en Venezuela. Para ir finalizando en cuanto al derecho a la vivienda, el informe reconoce cómo se han producido desalojos forzosos, problemas en cuanto a la tenencia y titulación de las viviendas construidas mediante planes oficiales y la necesidad urgente en relación con estos derechos, como en relación con los anteriores, que se tomen medidas especiales que se recomiendan en el informe para mejorar esa situación que no admite realmente demora. Finalmente, hacer una referencia a cómo toda esta crisis que afecta a los DESCA está afectando también a la movilidad humana y está forzando a los venezolanos y a las venezolanas a salir del país. Y en ese sentido hacer un llamado también a la solidaridad internacional, al cumplimiento por parte de Venezuela de las recomendaciones de la Comisión en materia DESCA y unirme al pedido del presidente de la Comisión de nuestro deseo real y ojalá que pudiera verificarse en un breve plazo de visitar Venezuela y que el pueblo venezolano sienta a la Comisión y a estas sus relatorías tan cerca como nosotros nos sentimos, porque este es un llamado final como relatora al pueblo, a las personas, comunidades y grupos que están sufriendo con de manera más cotidiana y más gravemente los impactos de esta crisis en sus derechos humanos y en sus DESCA, que no están solos, que no están solas y que vamos a seguir desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ejerciendo nuestra solidaridad a través del mandato jurídico interamericano que tenemos a cargo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a abrir ahora para preguntas de los órganos de prensa. Tenemos algunos minutos y quería pedir a nuestra María Isabel, ¿está por ahí? Para ayudar a administrar aquí las inscripciones de nuestros periodistas y profesionales de la prensa. Quiero ir abriendo la palabra.
Muy bien. Entonces, ¿podría, por favor, coordinar? ¿Cómo no? Sí, NTN 24, después AP. Gracias. Me gustaría preguntarles sobre el informe y las referencias a los refugiados, si pueden documentar un poquito el alcance del contenido de la situación de refugiados y si les preocupa, sobre todo con dos elementos fundamentales. Uno, la respuesta que ha tenido Colombia en los últimos días de reforzar los puntos fronterizos como consecuencia de la presión social dentro de Colombia, y por el otro la situación de calidad de los refugiados que están llegando a estos países, también en Brasil, que no tienen tanta atención mediática, pero que tienen una importante presencia. Gracias. ¿Uno a uno? Yo diría que elijan Una por una, pero una por una. mejor, ¿no? Bueno. Nuestro secretario ejecutivo va a extenderse un poco en ello, pero sin duda, como se recoge en el informe, creo que una de las decisiones más dramáticas que toma una persona o una familia es abandonar su país. Entonces es un hecho dramático, alarmante, las cifras que se conocen, los fenómenos que se perciben en Colombia, Brasil, mi país, Perú y muchos otros, y países del Caribe, ¿no? Entonces, sin duda estamos muy, yo diría, no solo preocupados y alarmados, sino consternados por esta situación, y creo que nuestro secretario ejecutivo puede aumentar el punto, y si no sé si la relatora. Sí. No, la comisión ha manifestado por medio de comunicados de prensa durante todo el año pasado, acompañando desde su relatoría de migración, personas refugiadas, la situación grave de desplazamiento forzado y de refugio de la población venezolana, que afecta a los países de la región, pero también han afectado otras regiones del mundo, y que las cifras y los números cada vez se incrementan, ¿no? Nosotros identificamos y acompañamos, por ejemplo, los datos oficiales del Departamento de Migración de Colombia, que ha dicho que entre enero y noviembre del año pasado ingresaron de forma regular a Colombia más o menos un poco más de 690.000 personas. Esos son datos muy representativos de lo que lleva a las personas en búsqueda de un derecho a un proyecto de vida, a la propia vida, a tener que salir del país. ¿Qué la Comisión recomienda y que la Comisión apunta en esa materia? Primero, son tres orientaciones fundamentales. La primera de ellas es que los estados de la región, los estados de destino también tienen obligaciones en materia de protección a los migrantes y refugiados, y deben adoptar acciones, primero, de documentación y regularización. Eso puede ser por medio de mecanismos de protección complementaria, puede ser por medio de otorga de visas humanitarias, como ya otros estados ya lo hicieron en el pasado, o, por ejemplo, hoy se discute en nuestro diálogo con el Alto Comissariado de las Naciones Unidas para Refugiados la categoría de expresamente se reconocer estos desplazados como refugiados a la luz de la Declaración de Cartagena, que establece como una de sus categorías principales el tema de los refugiados por grave alteración de orden pública y generalizada violación a los derechos humanos. Entonces, estas posibilidades hoy están disponibles a los estados para la luz también de sus ordenamientos jurídicos internos, buscar esa documentación y esa protección que es fundamental para una vida estable y para la búsqueda de una solución duradera. La segunda es que es fundamental crear medidas de asistencia social humanitaria para atender inmediatamente a las necesidades más básicas, como fue apuntado por la relatora. Y el tercero es que es fundamental agregar en estas medidas también políticas contra la discriminación y la xenofobia, porque muchas veces estos movimientos generan una reacción inicial por parte de nuestras poblaciones de extrañamiento, pero hay que cuidar para preservar el derecho humano a la migración y saber efectivamente promover la tolerancia y la pluralidad y una idea de justicia sin fronteras. Ese está, por lo tanto, en el tema de la atención central de la Comisión para los venezolanos desplazados y refugiados. Si me permites un comentario adicional, entiendo que desde nuestra Secretaría Ejecutiva se ha solicitado, hasta el momento obviamente sin éxito, una visita de la Comisión y de su relatoría a la frontera
ante la negativa del Estado de Venezuela, se ha solicitado lo mismo para una visita de frontera al Estado de Colombia y esperamos, creo, esta semana, ¿no?, tener la respuesta a este pedido. Luis Alonso, la PEN. Hola, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Soy Luis Alonso del AP y, si me permiten, es una pregunta de dos partes. Viendo la desatención del Estado venezolano hasta la fecha, decisiones, recomendaciones, informes de la CIDH y de otros organismos internacionales, ¿es correcto decir que el sistema interamericano de derechos humanos ha quedado desbordado al no haber podido producir un cambio de actitud de las autoridades? ¿Son necesarios mecanismos punitivos nuevos para sancionar algunas conductas? Y la segunda parte de la pregunta, quería pedirle si alguno pudiera comentar el impacto para el sistema interamericano de la decisión de la CPI la semana pasada de abrir una averiguación preliminar. Entiendo que eso es novedoso para la región. ¿Qué alcance puede tener? Gracias. A ver, en cuanto a lo primero, nosotros hemos reiterado en varias ocasiones, es decir, la magnitud de esta crisis política, económica, social, ambiental, esta situación humanitaria es tan grave que, claro, la sensación inicial puede ser, bueno, nada se sigue, nada se hace caso. Creo que es importante valorar algunos aspectos que la Comisión ha valorado. Por ejemplo, más allá de toda esta situación, de esta crisis, la Comisión ha contado en todas las audiencias que convoca que tienen que ver sobre Venezuela con la presencia del Estado de Venezuela. Este informe, como corresponde, su borrador fue remitido al Estado de Venezuela para que hiciera sus observaciones y las recibió la Comisión. Hemos tenido, como dijo nuestro secretario, más allá de estas posiciones y estas posturas, diversas reuniones de trabajo, de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares dispuestas por la Comisión. Y debo decir que en este diálogo con el Estado y los representantes de las víctimas o de las personas afectadas y beneficiarias de una medida cautelar, en algunos casos se han conseguido avances importantes. Avances respecto a los derechos de las personas afectadas. Por eso es que nosotros insistimos que más allá de que el hecho de que Venezuela ha denunciado a la Convención, ha denunciado a la Carta de la OEA, respecto a la Comisión, y más allá de nuestro planteamiento y el que tiene el Estado, incluso sobre nosotros, por eso no nos permiten ir, ¿no? Pero los espacios de diálogo son muy importantes cuando estamos hablando de la preservación de ciertas situaciones críticas y de ciertos derechos. Y en esos aspectos, por ello yo querría decir, no es que nada de lo que la Comisión plantea no sea atendido, recogido. Puede ser que en la mayoría de los casos pues no haya un cumplimiento concreto, pero nosotros tenemos que seguir en esta tarea, como me dijo un amigo venezolano una vez, en tanto salvemos una vida, ha valido la pena. Entonces yo le diría que esperamos sí que estas recomendaciones sean debidamente atendidas, pero no es que nada de lo que se hace, nada de lo que se plantea, digamos, no tenga ningún nivel de cumplimiento. Es más, muchas organizaciones de la sociedad civil venezolana nos han dicho más de una vez, es importante que la Comisión siga pronunciándose, porque eso genera, conocer hechos, difundir, genera un impacto interno. Entonces creo que, aunque es difícil por la magnitud de la crisis, algo se consigue, creo que es un punto importante. Y respecto al otro, como ustedes bien saben, la competencia de la Comisión Interamericana tiene que ver con lo que significa la responsabilidad internacional de los estados. No así respecto al señalamiento o sanción de responsabilidades individuales de personas, autoridades o gobernantes. Por ello, si bien la Comisión sigue con interés este pronunciamiento y ha aportado información de la tarea de seguimiento y monitoreo que hacemos tanto al comité de expertos que convocó el secretario general de la OEA, como estamos dispuestos a seguir manifestando, proporcionando toda la información e insumos que tengamos para documentar esta información. Este informe, de hecho, creemos que contribuye
a esa tarea de información y documentación, pero teniendo en cuenta claramente cuál es la competencia de cada órgano. Seguimos con Rubén Barrera de Notimex. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta al presidente. Usted dijo en su presentación, hizo un llamado a los estados para que activen los mecanismos disponibles en el sistema interamericano, y de alguna manera mi pregunta alude un poco a la que hizo mi colega de AP, porque en todos estos años no se ha visto cambios por parte del Estado venezolano a partir de los informes o recomendaciones que ha hecho esta comisión. Y si hubiera un desbordamiento, como el que alude, mi manera de verlo es que este puede ser consecuencia también de la falta de actividad, falta de voluntad política. Más allá de este llamado que hace usted hoy a los estados, ¿cuáles siente usted que van a ser las consecuencias si los estados, donde hay una profunda división para tomar el tema, continúan ignorando o, como dicen acá, pateando el bote hacia adelante? El informe que ustedes dan a conocer hay una situación crítica, grave, que está teniendo ya un impacto en millones de habitantes. Probablemente ellos no tienen el tiempo que tienen los políticos en esta cantidad. ¿Cuál sería su recomendación, su llamado, más allá de este exhorto que le hace a los estados? Cada órgano dentro del sistema interamericano tiene sus competencias y sus funciones. La nuestra es la protección de los derechos humanos, que tiene que ver también con la democracia. Este informe es parte de esa contribución. Nosotros entendemos que el escenario, el foro natural para el análisis de los temas más políticos, para el tema de la Carta Democrática Interamericana, es la OEA a través de su Consejo Permanente y las representaciones de los estados, la labor de su secretario general. Nosotros alcanzamos esos insumos, nos pronunciamos, y esta reiteración de una invocación es porque este tipo de problemas en su dimensión más política tiene que verse en un foro que excede las competencias y las posibilidades reales de la Comisión. No obstante, creo que la labor del sistema interamericano en conjunto, en general, a través de decisiones de la Comisión, de la Corte, del Secretario General, o acciones como de algunos estados, como el Grupo de Lima, muestran que hay un accionar, hay una preocupación, y estoy seguro que sin estas acciones la situación que comentamos sería mucho peor. Seguimos con Claudia Trevisan, por favor. No, yo quería volver a la pregunta de Rubis. Cuando ustedes hacen el llamado para que la OEA use los instrumentos a su disposición, los estados, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué tipo de acción ustedes gustarían de ver por parte de los estados? Y también quería preguntar una cosa que tiene que ver con la xenofobia. En Brasil hubo 2 ataques, ¿no?, a familias de inmigrantes venezolanos. Gostaria de saber cómo ustedes ven esa situación y la reacción del gobierno brasileño a eso. Es más fácil empezar, aunque es dramático, por lo último, pero ya lo ha dicho nuestro secretario y la relatora. Miren, en nuestros países sabemos que existen profundas situaciones de pobreza, de exclusión. Entonces, claro, sí, hay el riesgo, y por eso hemos hecho un llamado y una invocación para prevenir, evitar estas situaciones de xenofobia, pero claro, a veces se ve que población que de por sí vive en muchas carencias de empleo, salud, cuando llegan, estas personas casi desarrollan más instintiva que racionalmente una actitud adversa, xenofóbica, que no se debe tolerar ni permitir, y está en manos de los estados precisamente contribuir a prevenir y atender esta situación y explicar también el problema, ¿no? La solidaridad es un elemento muy importante en América Latina. En América Latina hemos vivido tantos problemas de exilio, de personas que tuvieron que dejar su país en otros tiempos. Yo creo que nuestro continente, que ha construido toda una tradición en ello, tiene que mostrar en estas horas difíciles, a pesar de sus dificultades, una solidaridad para acoger a los hermanos, hermanas latinoamericanas en problemas. En cuanto a lo primero, nosotros planteamos los temas, planteamos los informes, dialogamos con el secretario general, estamos llanos a presentar este informe en detalle si la comisión, si el Consejo Permanente de la OEA así lo tiene a bien escucharnos, o en todo caso
planteamos que lo pueda analizar y ser objeto de un tratamiento por parte del Consejo Permanente. A nosotros no nos corresponde decir lo que los órganos de la OEA tienen que hacer. Simplemente respetamos la autonomía y la competencia de cada quien y tratamos de colaborar proporcionando la información que pueda ser útil para las decisiones que ellos consideren pertinentes. Solo una complementación y ese hecho. La Comisión tiene mucha expectativa de que se pueda incrementar la presión internacional para exigir al Estado venezolano la entrada de la Comisión al país. Y creo que esa puede ser también una de las contribuciones de nuestras misiones, representaciones en sus esfuerzos crecientes y compromiso también con la situación de los derechos humanos, porque eso ayudaría mucho a las víctimas, nos permitiría conocer más detalladamente en terreno y recaudar otros tipos de informaciones, y de alguna manera este es el rol que la Comisión también tiene que cumplir. Sobre las ocurrencias de violación a los derechos humanos, sea en Brasil, sea en otros estados, la Comisión hace un monitoreo permanente de ese tipo de situación, y en el uso de nuestras herramientas normalmente enviamos a los estados una solicitud de información para saber inicialmente si ya se instaló una diligencia para investigación célere, para sancionar a los responsables, también para preguntar cuáles son las medidas que se está instalando para prevenir y evitar nuevas ocurrencias en esa naturaleza. A partir de las respuestas de los estados, la Comisión evalúa sus próximos pasos. Así que la Comisión sí ha identificado esta situación del incendio en Brasil, y estamos en ese momento formulando una carta al Estado para preguntar qué medidas están siendo tomadas para responder a esta situación. Sonia Schott. Gracias. Yo quería saber, primero, volviendo al tema de cuál ha sido la respuesta del Estado venezolano, ya que ustedes han hecho llegar no solamente el informe, sino también una reiteración de la petición de una visita al ojo que lleva varios años y ha sido desatendida. Por otro lado, sabemos que Venezuela desconoce la Corte Penal Interamericana y hay una iniciativa para llevar a Venezuela a la Corte Penal Internacional. Yo quisiera saber, yo sé que son organismos diferentes, pero yo quisiera saber si esto de alguna manera serviría, ayudaría, o ustedes están en otra posición o no tienen nada que ver, o cuál sería la relación, porque en realidad inclusive tengo entendido que las audiencias han tenido lugar en las instalaciones de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Sí, no, pero yo creo que se refería a la Corte Penal Internacional. Sí. Sí. ¿Y cuál es la complementariedad de los sistemas? Yo hago un breve comentario y el secretario puede comentar. Como dije momentos antes, dentro de las competencias que tenemos, sin afectarlas ni alterarlas, nosotros no vamos a ser quienes excedan nuestras competencias para contagiarnos de malos ejemplos. Hemos asistido y proporcionado la información a este comité de expertos que convocó el secretario general de la OEA, y toda la información que esté en nuestro poder, en nuestras manos, como este informe, están a disposición y se van a seguir aportando al pedido para el cumplimiento de esta tarea, ¿no? Entonces, la Corte Penal Internacional tiene sus propias competencias. En todo caso, yo entendí que su comentario era sobre la Corte Penal Internacional, pero en todo caso, justo como se comentó aquí, para evitar, porque es muy importante que esto se tenga en cuenta, si bien Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y la competencia de la Corte, esas denuncias no son inmediatas, además de que han tenido 2 años que ya se cumplieron de un periodo. Todos los asuntos que ya estaban introducidos en el sistema en manos de la Comisión o de la Corte continúan. Yo la semana pasada estaba en Costa Rica participando precisamente en un caso sobre Venezuela. Entonces, la denuncia de la Convención
y de la competencia de la Corte que ha hecho Venezuela no impide que los casos que ya estaban en el sistema o que se produjeron durante este lapso sigan siendo competencia del sistema. Y en esta audiencia de la Corte de San José de la semana pasada, donde yo he participado, por supuesto estuvo presente el Estado, ¿no? Si tú quieres comentar algo. Pero podría ahondar un poquito sobre el tema de la Corte Penal Sí, Internacional, sobre esta iniciativa que hay. Muchísimas gracias. Ya, pero solamente decirle, no es que tengamos una posición discrepante, como hemos dicho, cada quien tiene su competencia y dentro de nuestra competencia hemos suministrado y estamos dispuestos a suministrar la información que sea necesaria, pero la nuestra es determinación de responsabilidad internacional de los estados en el marco del sistema interamericano, no responsabilidades individuales de autoridades o gobiernos de tipo penal. No es ninguna discrepancia, seguimos con interés, pero un poco cada quien a lo suyo. Rafael Matus, La Nación. Muchas gracias, Rafael Matus Ruiz, del diario La Nación de la Argentina. Teniendo en cuenta toda la información que han logrado reunir en todo este tiempo, quiero simplemente preguntarles si ustedes creen que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. No sé, y yo no puedo hablar, nosotros venimos acá a presentar posiciones que se han adoptado en la institución. El tema de crímenes de lesa humanidad y de responsabilidades se está viendo en este proceso en la Corte Penal Internacional. Yo podría tener una opinión, pero no creo que sentido que mi opinión personal tenga mayor relevancia aquí. Nosotros nos hemos mantenido dentro de los parámetros de nuestra competencia de responsabilidad internacional del Estado, no de calificaciones de índole penal. Y también